3 de julio de 1976. Un hombre de 43 años entra en el Palacio de la Zarzuela con las manos sudando dentro de los bolsillos. Nadie en España sabe todavía su nombre con claridad, y sin embargo, en cuestión de horas, se convertirá en el hombre más comentado del país. El rey Juan Carlos I lo mira fijamente, sabiendo que lo que está a punto de hacer puede salvar a España o hundirla para siempre. Fuera de esa sala, ningún periodista, ningún político, ningún ciudadano imagina lo que va a ocurrir. Al día siguiente, cuando se anuncia su nombre como nuevo presidente del gobierno, España entera se queda en silencio, y después estalla. Los periódicos más influyentes del momento no disimulan su desprecio, calificando el nombramiento como una auténtica tomadura de pelo. ¡Qué error! ¡Qué inmenso error!, titula uno de los diarios más leídos de Madrid al día siguiente. Nadie confía en él. Nadie cree que ese hombre, considerado gris, mediocre y sin peso político real, pueda estar a la altura de lo que se avecina. Pero lo que nadie sabe, lo que nadie puede imaginar esa mañana de julio, es que ese hombre sin peso político está a punto de desmontar, pieza por pieza, el régimen que lo había formado, protegido y ascendido durante casi 2 décadas. El mismo sistema franquista que le dio todo será destruido por sus propias manos, con una serenidad que desconcertará hasta a sus más feroces enemigos. La pregunta que flota en el ambiente, la que nadie se atreve a formular en voz alta todavía, es simple y aterradora. ¿Cómo puede alguien tan fiel al franquismo convertirse en el arquitecto de su desaparición? Para entender esa paradoja, hay que retroceder mucho antes de la zarzuela, mucho antes del poder, hasta un pequeño pueblo de la provincia de Ávila llamado Cebreros. Allí, el 25 de septiembre de 1932, nace Adolfo Suárez González, hijo de un abogado de carácter difícil y una madre profundamente religiosa que marcará su educación moral durante toda su vida. La familia no es rica, ni influyente, ni conocida más allá de los límites de su comarca castellana. Nada en ese origen humilde anuncia al hombre que, 44 años después, cambiará el destino de un país entero. La infancia de Adolfo Suárez está marcada por las tensiones familiares y por una guerra que estalla cuando él apenas tiene 4 años. Crece escuchando el eco de una España partida en dos, dividida entre vencedores y vencidos, entre silencios impuestos y heridas que nadie se atreve a mencionar en voz alta. Su padre, hombre de ideas liberales, no encaja del todo en el nuevo orden que se impone tras 1939, y esa fricción doméstica deja una marca profunda en el joven Adolfo. Aprende, desde muy pequeño, el arte silencioso de la supervivencia en tiempos difíciles. Estudia Derecho, como su padre, pero pronto descubre que su verdadero talento no está en los libros ni en los tribunales, sino en algo mucho más sutil, la capacidad de leer a las personas, de ganarse su confianza, de moverse entre bambalinas sin levantar sospechas. Ese don, casi instintivo, será la herramienta que le abrirá las puertas del aparato franquista durante los años 60. Comienza a trabajar en el movimiento nacional, la estructura política única del régimen, escalando posiciones con una discreción que desconcierta incluso a sus superiores más experimentados. Un hombre resulta decisivo en esos años de ascenso silencioso. Fernando Herrero Tejedor, alto cargo franquista que ve en el joven Suárez algo que otros no perciben todavía. Lo toma bajo su protección, lo guía, lo introduce en los círculos donde realmente se decide el futuro de España. Esa relación de mentor y discípulo marcará profundamente la trayectoria de Suárez durante casi una década completa. Sin Herrero Tejedor, es muy probable que el nombre de Adolfo Suárez jamás hubiera trascendido los límites de la administración provincial. En 1961 se casa con Amparo Illana, sobrina de un general influyente, en una boda que consolida su posición dentro del entramado social del régimen. Amparo será, durante toda su vida, mucho más que una esposa. Será su confidente más íntima, su consejera más honesta, la única persona capaz de decirle verdades incómodas sin temor a represalias. Los que los conocieron de cerca aseguran que sin ella, sin su fortaleza silenciosa, Adolfo jamás habría sobrevivido emocionalmente a lo que estaba por venir. Su matrimonio será, en muchos sentidos, el ancla que lo mantendrá cuerdo en medio de la tormenta política. A finales de los años 60, Suárez da un salto que sorprende a propios y extraños. Se convierte en director general de Televisión Española, el instrumento de propaganda más poderoso del franquismo. Allí perfecciona algo que después será decisivo para su carrera política: el manejo absoluto de la imagen pública, del gesto medido, de la palabra exacta en el momento exacto. Aprende, frente a las cámaras, a proyectar calma incluso cuando por dentro todo tiembla. Esa habilidad, forjada en los estudios de televisión,
Será su arma más letal en los años que se avecinan. Sin embargo, para la mayoría de la clase política española de mediados de los 70, Suárez sigue siendo una figura menor, casi invisible, etiquetada despectivamente como un franquista de toda la vida, sin ambiciones más allá de su propia carrera burocrática. Nadie lo considera un reformista. Nadie sospecha que bajo esa fachada gris y complaciente se esconde un estratega capaz de jugar la partida política más peligrosa de la España contemporánea. Esa subestimación generalizada será, paradójicamente, la que le permita moverse con una libertad que otros políticos más visibles jamás tuvieron. Franco muere el 20 de noviembre de 1975, y España entera contiene la respiración, preguntándose qué ocurrirá con un régimen que ha dependido durante 4 décadas de un solo hombre. El rey Juan Carlos I, designado sucesor por el propio Franco, hereda un país fracturado, temeroso, atrapado entre quienes quieren que nada cambie y quienes exigen una ruptura total e inmediata. Durante meses, el joven monarca observa, calcula, espera el momento exacto para dar un paso que nadie más se atreve a dar. Y entonces, fija sus ojos en un hombre que casi nadie había tenido en cuenta hasta entonces. Ese hombre es Adolfo Suárez. Lo que el rey ve en él, lo que otros no supieron ver durante años, es precisamente lo que lo convertirá en la pieza clave de la transición española. Su capacidad de moverse dentro del sistema franquista sin ser sospechoso, para después desmontarlo desde dentro con una habilidad casi quirúrgica. Pero eso, lo que ocurrió después de aquella reunión en la Zarzuela, lo que Suárez hizo con un poder que nadie creía que merecía, es una historia que apenas comienza a desvelarse. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal. Madrid, Semana Santa de 1977. Mientras la mayoría de españoles disfruta de unos días de descanso, en el Palacio de la Moncloa se está fraguando una decisión que puede hacer estallar el país entero. Adolfo Suárez, encerrado con un puñado de colaboradores de máxima confianza, firma un documento que ni siquiera ha consultado con su propio gobierno. Los militares, cuando se enteren, lo considerarán una traición imperdonable. Y sin embargo, él ya ha tomado la decisión, nada lo hará dar marcha atrás. Ese documento legaliza al Partido Comunista de España, la formación más perseguida, torturada y odiada por el franquismo durante casi 40 años completos. Para cualquier militar de la época, formado en el más puro anticomunismo, aquello no es solo un error político, es una herejía, una afrenta directa a la memoria de quienes murieron combatiendo contra ese mismo partido. Suárez lo sabe perfectamente. Sabe que su firma en ese papel puede costarle el cargo, la reputación e incluso la vida misma. El sábado 9 de abril de 1977, Sábado Santo, la noticia estalla como una bomba en toda España. Los cuarteles hierven de indignación, los generales más veteranos hablan abiertamente de traición, y algunos incluso amenazan con actuar por su cuenta si el gobierno no rectifica de inmediato. El teniente general Fernando de Santiago, vicepresidente para Asuntos de la Defensa, presenta su dimisión furiosa, incapaz de aceptar lo que considera una humillación histórica para el ejército. La crisis institucional que se avecina parece, en cuestión de horas, insalvable. Pero Suárez, lejos de acobardarse, hace algo que sorprende hasta a sus colaboradores más cercanos. Se reúne personalmente con los altos mandos militares, uno por uno, mirándolos a los ojos, explicándoles con una calma casi antinatural por qué esa decisión, por dolorosa que resulte, es absolutamente necesaria para el futuro del país. No suplica, no se disculpa, simplemente expone, con la frialdad de quien ya ha calculado todos los riesgos, que sin legalizar al Partido Comunista, las primeras elecciones democráticas jamás serían reconocidas como legítimas por nadie. Aquella jugada, arriesgada hasta el límite, revela la otra cara de Adolfo Suárez, la que nadie había visto todavía, un hombre capaz de sostener la mirada de generales furiosos sin que le temblara el pulso. Los mismos militares que lo consideraban uno de los suyos, un franquista fiable y predecible, empiezan a comprender, con creciente desconfianza, que aquel hombre gris de la televisión se ha convertido en alguien completamente distinto. Alguien que juega su propia partida, con sus propias reglas, sin pedir permiso a nadie. Mientras tanto, Santiago Carrillo, líder histórico del Partido Comunista, regresa a España tras casi 40 años de exilio, consciente de que su legalización pende de un hilo extremadamente delgado. Carrillo y Suárez, dos hombres que representan los extremos más opuestos de la historia reciente de España, comienzan a mantener reuniones secretas, casi clandestinas, para tejer una confianza mínima que permita evitar el desastre. Ninguno de los dos confía plenamente en el otro. Pero ambos comprenden que,
Sin ese pacto tácito, España podría volver a hundirse en la violencia que ya vivió una vez. El 15 de junio de 1977, apenas 2 meses después de aquella tormenta política, España vota en las primeras elecciones democráticas desde 1936, hace más de 40 años. Millones de españoles, muchos de ellos votando por primera vez en toda su vida, hacen cola durante horas bajo un sol de justicia, con una mezcla de esperanza y miedo dibujada en sus rostros. Los más ancianos recuerdan, entre lágrimas, la última vez que depositaron una papeleta en una urna. Para muchos, ese día representa el cierre simbólico de una herida abierta durante casi 4 décadas completas. La Unión de Centro Democrático, el partido que Suárez ha improvisado apenas unos meses antes, una coalición heterogénea de liberales, democristianos y antiguos reformistas del régimen, gana las elecciones con un margen sólido pero no arrollador. Adolfo Suárez, el hombre que meses atrás era despreciado como una broma de mal gusto, se convierte en el primer presidente democrático de España en más de 4 décadas. Los mismos periódicos que lo ridiculizaron en julio de 1976 ahora se ven obligados a reconocer, con cierta incomodidad, que se equivocaron por completo. Sin embargo, la victoria electoral no significa, ni de lejos, que los peligros hayan quedado atrás. La extrema derecha lo acusa de haber entregado España al comunismo. La izquierda más radical desconfía profundamente de un hombre formado durante décadas dentro del aparato franquista. Y los militares, heridos en su orgullo tras la legalización del Partido Comunista, comienzan a conspirar en la sombra, convencidos de que Suárez representa una amenaza real para la unidad de España. El aplauso de las urnas dura, en realidad, muy poco tiempo. A esa tensión se suma un desafío todavía más complejo: redactar una constitución capaz de satisfacer a comunistas, socialistas, democristianos, nacionalistas catalanes y vascos, y a los sectores más reformistas del antiguo régimen franquista, todos sentados en la misma mesa de negociación. Parece, a simple vista, una tarea imposible. Suárez, sin embargo, insiste en que solo el consenso, por doloroso y lento que resulte, puede garantizar que esa constitución sobreviva más allá de una sola generación de españoles. Mientras tanto, en su vida privada, el desgaste empieza a notarse de forma alarmante. Amparo, su esposa, observa con creciente preocupación cómo su marido apenas duerme, apenas come, apenas tiene tiempo para sus propios hijos en medio de la vorágine política que lo consume por completo. Los colaboradores más cercanos empiezan a percibir, en su mirada, un cansancio que va mucho más allá de lo físico. Nadie imagina todavía que ese desgaste será, apenas unos años después, el primer síntoma visible de una traición mucho más profunda y dolorosa. Porque lo que Adolfo Suárez no puede saber en 1977, en medio de la euforia democrática y las negociaciones constitucionales, es que los mismos hombres que hoy lo aplauden en el Congreso serán, en muy poco tiempo, quienes conspiren para destruirlo desde dentro. Su propio partido, la coalición que él mismo inventó casi de la nada, comenzará a devorarlo pieza por pieza. Y en algún cuartel de España, un grupo de militares ya empieza a soñar, en silencio, con un golpe que cambiará la historia para siempre. Diciembre de 1978. Adolfo Suárez sostiene en sus manos un ejemplar de la nueva Constitución española, recién aprobada en referéndum por una mayoría abrumadora de ciudadanos. Debería ser el momento más dulce de toda su carrera política, la culminación de 2 años de negociaciones agotadoras y peligrosas. Pero quienes lo rodean notan algo extraño en su mirada esa noche. No hay euforia. Solo un cansancio profundo que ya nadie es capaz de disimular ante las cámaras. Porque mientras España celebra su nueva Carta Magna, dentro de la Unión de Centro Democrático, el partido que Suárez construyó casi de la nada, las tensiones internas empiezan a devorar los cimientos desde dentro. Aquella coalición heterogénea de liberales, democristianos, socialdemócratas y antiguos reformistas franquistas nunca fue, en realidad, un partido unido. Era, más bien, una tregua frágil entre hombres ambiciosos que solo compartían un objetivo temporal: llegar al poder. Y ahora que el poder ya está conseguido, las máscaras comienzan a caer una tras otra. Los llamados varones del partido, líderes regionales con ambiciones propias y egos considerables, empiezan a cuestionar abiertamente el liderazgo de Suárez en las reuniones internas. Algunos lo acusan de gobernar en solitario, sin consultar las decisiones importantes. Otros, más crueles todavía, repiten en privado el viejo insulto que lo perseguía desde 1976, que es un advenedizo sin verdadera formación intelectual, un hombre que llegó a la cima por pura casualidad histórica. Suárez, que en público mantiene siempre la calma,
empieza a sentir en privado el peso insoportable de la soledad del poder. A esa hostilidad interna se suma un enemigo mucho más sangriento y despiadado: la banda terrorista ETA, que durante esos años convierte 1979 y 1980 en los más mortíferos de toda su historia criminal. Militares, policías, guardias civiles y también civiles inocentes mueren casi semanalmente en atentados que sacuden a un país todavía frágil, todavía aprendiendo a caminar en democracia. Cada funeral se convierte en un escenario de furia contenida, donde muchos militares empiezan a culpar directamente al propio Suárez de una supuesta debilidad frente al terrorismo. Los rumores de golpe de Estado, que hasta entonces circulaban solo en susurros dentro de algunos cuarteles aislados, comienzan a extenderse con una velocidad alarmante durante 1980. Se habla abiertamente de generales descontentos, de reuniones secretas entre oficiales, de un clima dentro del ejército que algunos periodistas empiezan a bautizar, con inquietante precisión, como el ruido de sables. Suárez recibe informes de inteligencia que confirman sus peores temores, pero decide, contra el consejo de varios colaboradores, no dramatizar públicamente la situación para no generar más pánico social. Mientras tanto, el proceso autonómico, la construcción del Estado de las Autonomías reconocido en la nueva Constitución, avanza a un ritmo que exaspera tanto a nacionalistas catalanes y vascos como a los sectores más conservadores del propio ejército español. Para unos, las autonomías llegan demasiado despacio y con demasiadas limitaciones. Para otros, cada nueva competencia transferida a Cataluña o al País Vasco representa un paso más hacia la temida fragmentación de España. Suárez, atrapado en medio de ambos frentes, empieza a perder apoyos por los dos costados simultáneamente. En mayo de 1980, el líder socialista Felipe González presenta una moción de censura contra el gobierno de Suárez, una maniobra que, aunque finalmente fracasa en el Congreso, revela con crudeza el desgaste evidente del presidente. Durante el debate parlamentario, González pronuncia un discurso brillante, mucho más sólido que la defensa que el propio Suárez logra articular esa tarde. Algo, en ese momento exacto, cambia de manera irreversible en la percepción pública sobre el presidente del gobierno. La imagen de líder fuerte e infalible empieza a resquebrajarse ante millones de espectadores. Dentro de su propio partido, la situación se vuelve todavía más insostenible. Varios ministros y dirigentes de la UCD comienzan a reunirse en privado, a tejer alianzas subterráneas, a preparar, con un cinismo que Suárez jamás hubiera esperado de sus propios compañeros, el terreno para forzar su salida del gobierno. El mismo partido que él fundó, que él llevó a la victoria electoral en 2 ocasiones consecutivas, se convierte en su trampa más peligrosa. La traición, como tantas veces en la historia, llega desde dentro de casa. Amparo, su esposa, se convierte durante esos meses en su único refugio verdadero, la única persona ante quien Suárez puede mostrarse agotado, dudoso, incluso derrotado, sin temor a que esa vulnerabilidad se use después en su contra. Los que trabajaban cerca de la pareja en esa época recuerdan noches enteras de conversaciones silenciosas en la Moncloa, donde Amparo intentaba sostener emocionalmente a un hombre que se desmoronaba lentamente bajo el peso de un poder cada vez más solitario. Nadie, ni siquiera ella, imagina todavía la tragedia personal que se avecina en su propia familia. A comienzos de 1981, los rumores sobre una posible dimisión de Suárez empiezan a circular con una insistencia que ya resulta imposible de ignorar. Algunos colaboradores cercanos aseguran haberlo visto, en la intimidad de su despacho, sopesando abiertamente la posibilidad de abandonar el cargo antes de que la situación se volviera completamente insostenible. Los militares golpistas, mientras tanto, observan con atención cada movimiento, cada señal de debilidad, calculando el momento exacto para actuar si la ocasión se presentara favorable. El 29 de enero de 1981, en un discurso televisado que sorprende y conmociona a toda España, Adolfo Suárez anuncia su dimisión como presidente del gobierno. Ante las cámaras, visiblemente agotado pero manteniendo una dignidad que muchos no esperaban ya de él, pronuncia una frase que quedará grabada para siempre en la memoria colectiva del país: no quiere que el sistema democrático sea, una vez más, cuestionado. Nadie en ese momento sospecha que su dimisión, lejos de calmar las aguas, será el detonante final de la mayor crisis institucional de la democracia española. Porque apenas 25 días después de aquel discurso, mientras el Congreso de los Diputados se reúne para investir a un nuevo presidente del gobierno, un grupo de guardias civiles armados irrumpirá violentamente en el hemiciclo, pistola en mano, dispuestos a hacer retroceder a España casi medio siglo en cuestión de minutos. Y en medio de ese caos, de esos disparos,
De ese terror que paralizará a toda una nación frente a los televisores, un solo hombre permanecerá sentado en su escaño, desafiando a los golpistas con una serenidad que nadie olvidará jamás. Ese hombre, una vez más, será Adolfo Suárez. 6:23 del 23 de febrero de 1981. El teniente coronel Antonio Tejero entra en el hemiciclo del Congreso de los Diputados al frente de más de 200 guardias civiles armados, gritando órdenes que paralizan de terror a todos los presentes. «Quieto todo el mundo», resuena su voz mientras dispara al techo con su pistola reglamentaria. Los diputados, entre ellos varios exministros y el propio Adolfo Suárez, se lanzan instintivamente al suelo buscando refugio bajo los escaños. El país entero, pegado a las radios y televisores, contiene la respiración sin saber si está presenciando el final de la democracia española. En ese instante de pánico absoluto, mientras las balas silban sobre las cabezas de los parlamentarios, ocurre algo que ninguna cámara logra captar con claridad pero que decenas de testigos jamás olvidarán. Adolfo Suárez, el hombre que apenas 25 días antes había presentado su dimisión, permanece sentado en su escaño, erguido, sin agacharse, mirando fijamente a los guardias civiles que invaden el recinto. No es valentía inconsciente. Es, según relatarán después quienes lo conocían bien, la decisión deliberada de un hombre que ya no tiene nada más que perder. A su lado, el general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno y militar de carrera con una autoridad moral incuestionable, se pone de pie para intentar contener físicamente a los golpistas, forcejeando incluso con uno de los guardias civiles armados. Las imágenes de ese anciano general enfrentándose casi en solitario a los sublevados recorrerán el mundo entero en las horas siguientes. Suárez, viendo la escena, se incorpora también, negándose a permanecer escondido mientras su compañero de gobierno arriesga la vida frente a las armas de los golpistas. Mientras tanto, fuera del Congreso, España se sumerge en la incertidumbre más absoluta de toda su historia democrática reciente. El capitán general Jaime Milans del Bosch declara el estado de excepción en la región de Valencia, sacando tanques a las calles en una demostración de fuerza que reaviva los peores fantasmas del pasado franquista. En Madrid, algunas unidades militares permanecen en sus cuarteles esperando órdenes que nunca terminan de llegar con claridad, atrapadas entre la lealtad constitucional y la tentación de sumarse a la sublevación armada. Durante horas interminables, el destino de España pende de un hilo extremadamente delgado. Los golpistas mantienen secuestrado a todo el gobierno y al Congreso completo, exigiendo la formación de un gobierno de concentración nacional que devuelva al ejército un protagonismo político que la Constitución de 1978 le había arrebatado. Millones de españoles, muchos de ellos con recuerdos todavía vívidos de la guerra civil y la larga dictadura, temen sinceramente estar presenciando el regreso de un pasado que creían definitivamente enterrado. La clave de aquella noche terrible recae, finalmente, en un solo hombre, el rey Juan Carlos I, quien desde la Zarzuela realiza una serie de llamadas telefónicas urgentes a capitanes generales de toda España, exigiendo lealtad absoluta a la Constitución y rechazando de manera tajante cualquier intento de golpe militar. Poco después de la 1 de la madrugada, el monarca aparece en televisión, vestido con uniforme militar, para dirigirse a toda la nación con un mensaje que resultará decisivo para desactivar la sublevación en marcha. Mientras el rey hablaba a los españoles esa madrugada, dentro del hemiciclo, los diputados secuestrados permanecían sin saber con certeza qué estaba ocurriendo realmente fuera de aquellas paredes. Suárez, según relatarán después varios de sus compañeros de escaño, mantuvo durante toda la noche una calma que resultaba casi inquietante, conversando en voz baja, tranquilizando a los diputados más jóvenes y asustados, comportándose menos como un político derrotado y más como el estadista sereno que muchos españoles necesitaban ver esa noche. Al amanecer del 24 de febrero, tras la retirada progresiva de los golpistas y la rendición final de Tejero dentro del propio Congreso, España respira profundamente por primera vez en casi 12 horas de angustia colectiva. Las imágenes de los diputados saliendo del hemiciclo, exhaustos pero vivos, recorren el mundo entero como el símbolo de una democracia que, pese a todo, había logrado sobrevivir a su prueba más peligrosa. Adolfo Suárez, sin embargo, sale de aquel edificio siendo un hombre completamente distinto al que había entrado la tarde anterior. Porque aquella noche del 23 de febrero, paradójicamente, hace algo que meses de gestión política jamás habían conseguido. Transforma la imagen pública de Suárez de político desgastado y cuestionado en símbolo viviente de coraje democrático. Los mismos periódicos que lo habían atacado sin piedad durante los últimos meses de su mandato ahora publican fotografías de aquel hombre sentado, inmóvil, desafiante frente a las armas golpistas.
La historia, con su habitual sentido de la ironía, le devuelve en un solo instante todo el prestigio que había perdido durante años enteros de desgaste político. Sin embargo, ese reconocimiento tardío llega demasiado tarde para su carrera política inmediata. Apenas 2 semanas después del golpe fallido, Leopoldo Calvo Sotelo es investido como nuevo presidente del gobierno, y Adolfo Suárez pasa, casi de la noche a la mañana, de ocupar el centro absoluto del poder a convertirse en una figura política incómoda dentro de su propio partido. Muchos de sus antiguos compañeros de la UCD, lejos de agradecerle su papel durante el golpe, prefieren mantener las distancias con un hombre que ya empiezan a considerar, en privado, un estorbo para sus propias ambiciones políticas. En julio de 1982, herido por las traiciones acumuladas dentro de la Unión de Centro Democrático, Suárez toma una decisión que sorprende nuevamente a toda España. Abandona el partido que él mismo fundó y crea una nueva formación política, el Centro Democrático y Social, dispuesto a demostrar que todavía tiene mucho que ofrecer al país. Lo que ni nadie puede imaginar en ese momento es que esa nueva etapa política, lejos de devolverle la gloria de antaño, será apenas el primer capítulo de un largo y doloroso declive que terminará, décadas después, de la manera más cruel e inesperada posible. Porque el verdadero drama de Adolfo Suárez, aquel que conmovería a toda España hasta las lágrimas, todavía estaba por llegar. Un enemigo mucho más silencioso y despiadado que cualquier golpe militar o traición política se acercaba lentamente hacia él, dispuesto a arrebatarle, poco a poco, lo único que ningún adversario político había logrado quitarle jamás: sus propios recuerdos. Adolfo Suárez, sentado en su despacho del Centro Democrático y Social, observa unos resultados electorales que confirman lo que ya intuía desde hacía meses. Su nuevo partido, aquel proyecto con el que soñaba devolver a España un centro político fuerte, se desmorona lentamente entre la indiferencia de los votantes. El hombre que una vez fue capaz de fundar un partido desde la nada y ganar 2 elecciones consecutivas ahora contempla, con una mezcla de resignación y orgullo herido, como su segunda gran apuesta política se apaga sin remedio ante sus propios ojos. Los años que siguen a la disolución definitiva del CDS en 1991 son, para Suárez, un ejercicio doloroso de aprender a vivir fuera del centro absoluto del poder, algo que ningún otro expresidente de la democracia española había experimentado todavía con tanta crudeza. Se retira paulatinamente de la vida pública, concede pocas entrevistas, y prefiere refugiarse en la intimidad de su familia y en el afecto incondicional de Amparo, la mujer que durante más de 3 décadas había sido su sostén más firme en los momentos de mayor tormenta política. Pero el destino, con la crueldad que a veces reserva para quienes más han dado, golpea primero a la propia Amparo. En 1998, después de una larga y desgarradora lucha contra el cáncer, la esposa de Adolfo Suárez fallece, dejando al expresidente sumido en un dolor que quienes lo conocían describen como devastador, distinto a cualquier derrota política que hubiera enfrentado antes. Los amigos más cercanos aseguran que, tras la muerte de Amparo, algo en Suárez empieza a apagarse lentamente, como si la pérdida de su compañera de toda la vida le hubiera arrebatado también parte de su propia fuerza vital. Apenas unos años después de aquella pérdida irreparable, comienzan a aparecer los primeros signos de un enemigo mucho más silencioso y traicionero que cualquier golpe militar o conspiración política. Pequeños olvidos, confusiones que al principio la familia atribuye simplemente al peso natural de la edad y del duelo reciente. Nadie, ni siquiera sus hijos, quiere aceptar todavía lo que esos síntomas podrían estar anunciando. El hombre que había sostenido con serenidad la mirada de generales golpistas armados empieza, poco a poco, a perder el control sobre algo mucho más íntimo: su propia memoria. En el año 2003, la familia Suárez confirma públicamente lo que muchos ya sospechaban con angustia. Adolfo Suárez padece la enfermedad de Alzheimer, un diagnóstico que conmociona profundamente a toda España. El hombre que había protagonizado algunos de los momentos más decisivos de la historia reciente del país, el hombre que negoció con comunistas, desafió a militares golpistas y legalizó partidos prohibidos, comienza ahora una batalla silenciosa e implacable contra el olvido. Un adversario frente al cual ni su legendaria serenidad ni su astucia política sirven de absolutamente nada. Con el paso de los años, la enfermedad avanza de manera inexorable, arrebatándole a Suárez, uno tras otro, los recuerdos de la etapa más gloriosa de su vida. Su hijo, Adolfo Suárez Illana, revelará años después en entrevistas profundamente conmovedoras que su padre, en las fases más avanzadas de la enfermedad, llegó a olvidar por completo que había sido presidente del gobierno de España, que había legalizado al Partido Comunista, que había sido el arquitecto silencioso de la democracia que millones de españoles disfrutaban cada día sin apenas pensar en su nombre.
Esa dolorosa paradoja, la de un hombre que construyó la memoria democrática de todo un país mientras perdía irremediablemente la suya propia, conmueve profundamente a la sociedad española durante esos años. Periodistas, historiadores y antiguos rivales políticos, incluidos algunos de quienes lo habían combatido con mayor dureza en el pasado, comienzan a expresar públicamente su admiración y su cariño hacia un hombre al que, en vida, muchas veces no se le había reconocido plenamente su papel histórico fundamental. Entre esas voces destaca, de manera especialmente simbólica, la de Santiago Carrillo, el histórico líder comunista con quien Suárez había negociado en secreto la legalización de su partido en 1977. Carrillo, ya anciano también, llegará a visitar a Suárez enfermo, en un gesto que muchos interpretan como el cierre definitivo de aquella reconciliación histórica que ambos hombres habían iniciado décadas atrás, cuando España se jugaba su futuro democrático entre reuniones clandestinas y amenazas de golpe militar. Felipe González, quien fuera su gran rival político durante los años más duros de la transición, también expresará públicamente durante esos años una admiración sincera hacia el hombre que le había cedido pacíficamente el poder en 1982, en la primera transferencia de gobierno completamente democrática de la historia reciente de España. Aquellos dos adversarios, que se enfrentaron con dureza desde tribunas opuestas, terminan reconociéndose mutuamente como piezas imprescindibles de una misma historia compartida, la de un país que aprendió a convivir en democracia. Mientras tanto, la familia de Suárez decide proteger celosamente la intimidad del expresidente durante los años más duros de la enfermedad, evitando exponerlo públicamente en un estado que él mismo, en plena lucidez años atrás, jamás hubiera deseado mostrar ante las cámaras. Solo ocasionalmente trascienden imágenes o testimonios que revelan la dura realidad de un hombre que ya apenas reconoce a quienes lo rodean, incluidos, en los momentos más crueles de la enfermedad, sus propios hijos. El rey Juan Carlos I, aquel joven monarca que en 1976 depositó su confianza en un hombre al que casi nadie tomaba en serio, mantiene durante esos años un vínculo de afecto genuino hacia Suárez, visitándolo en privado y expresando en distintas ocasiones públicas su gratitud hacia quien consideraba, sin ninguna duda, el artífice principal de la democracia española moderna. Aquella relación entre el rey y su primer presidente, forjada en los momentos más peligrosos de la historia reciente del país, permanece intacta hasta el final, más allá del olvido que ya lo envuelve todo. Durante casi una década, Adolfo Suárez vive así, atrapado en una neblina progresiva que borra sistemáticamente cada capítulo de una vida extraordinaria, mientras España entera observa con una mezcla de tristeza y gratitud infinita a un hombre que, sin saberlo ya, sin poder siquiera recordarlo, había cambiado para siempre el destino de millones de personas. Pero el desenlace final de esta historia, el momento en que toda España se detendría para despedir a su primer presidente democrático, todavía estaba por llegar, y sería, sin duda alguna, uno de los más emotivos de toda la transición española. 23 de marzo de 2014. Adolfo Suárez fallece en Madrid a los 81 años, tras una larga década sumido en el olvido implacable del Alzheimer, rodeado finalmente de sus hijos en los últimos instantes de una vida que había cambiado para siempre el destino de España. La noticia recorre el país en cuestión de minutos, y algo extraño ocurre entonces. Millones de españoles que apenas lo recordaban con claridad sienten, de repente, la necesidad urgente de detenerse y honrar la memoria de aquel hombre. El gobierno decreta 3 días de luto oficial, un honor reservado solo para las figuras más determinantes de la historia reciente del país. Pero lo verdaderamente extraordinario no es el protocolo institucional, sino la respuesta espontánea de la ciudadanía. Miles de personas de todas las edades, de todas las ideologías políticas, comienzan a formar largas filas frente al Congreso de los Diputados, donde su cuerpo es velado, dispuestos a esperar horas enteras bajo el frío de marzo para despedirse de un hombre al que muchos, en vida, no siempre habían valorado como merecía. En ese mismo hemiciclo donde en 1981 había permanecido sentado, inmóvil, desafiando las pistolas de los golpistas, ahora reposa su féretro, envuelto en la bandera de España, custodiado por una guardia de honor que simboliza, sin necesidad de palabras, el círculo completo de una vida dedicada enteramente a la construcción de la democracia. Muchos de los presentes, al cruzar aquellas puertas, no pueden evitar recordar aquella noche de terror, y sienten que, de alguna manera, la historia les está devolviendo una imagen de justicia largamente esperada. Al funeral de Estado, celebrado en la Catedral de la Almudena, asisten representantes de prácticamente todo el espectro político español, desde la derecha más conservadora hasta la izquierda que décadas atrás lo había acusado de traidor al franquismo. Felipe González, su viejo rival socialista,
y Santiago Carrillo, ya fallecido pero presente en el recuerdo colectivo de todos los asistentes, simbolizan la reconciliación histórica que Suárez mismo había hecho posible con su coraje político en los años más peligrosos de la transición. El rey Juan Carlos I, ya anciano y visiblemente emocionado, preside la ceremonia junto a su hijo, el entonces príncipe Felipe, en un gesto que cierra simbólicamente el círculo abierto casi 40 años atrás, cuando aquel joven monarca depositó su confianza en un hombre al que nadie tomaba en serio. Durante el funeral, varios asistentes recuerdan públicamente, entre lágrimas contenidas, aquella frase que Suárez repitió tantas veces durante su mandato, que prefería la crítica de la historia antes que la comodidad de no haber hecho nada. En las semanas siguientes a su muerte, periodistas, historiadores y antiguos adversarios políticos coinciden, con una unanimidad poco habitual en España, en reconocer que Adolfo Suárez fue, probablemente, el hombre más decisivo y menos comprendido de toda la transición española. Aquel político al que en 1976 llamaron mediocre, gris, sin peso político real, resulta ser, 40 años después, el arquitecto silencioso sin cuyo coraje personal la democracia española jamás habría llegado a consolidarse de la manera en que lo hizo. Los historiadores señalan, una y otra vez, la paradoja central que define toda su biografía: un hombre formado durante 20 años dentro del aparato franquista que terminó desmontando ese mismo sistema desde dentro, con una habilidad casi quirúrgica, sin derramar apenas una gota de sangre en el proceso. Ni héroe perfecto, ni villano oportunista, sino algo mucho más complejo y humano. Un político capaz de traicionar sus propios orígenes ideológicos cuando comprendió que España necesitaba, urgentemente, algo distinto a lo que él mismo representaba. Su legado, sin embargo, no se limita únicamente a la legalización del Partido Comunista o a la redacción consensuada de la Constitución de 1978. Adolfo Suárez demostró, con su propia trayectoria, que la política puede ejercerse también desde la valentía silenciosa, desde la capacidad de asumir riesgos personales enormes sin necesidad de gritos ni de gestos grandilocuentes. Aquella noche del 23 de febrero de 1981, sentado inmóvil frente a las armas de los golpistas, resume mejor que cualquier discurso el verdadero carácter de este hombre. Tampoco puede olvidarse la dimensión más humana y dolorosa de su historia, un hombre que, tras perder a su esposa Amparo, vio cómo el Alzheimer le arrebataba progresivamente los recuerdos de la etapa más gloriosa de su propia vida, incapaz ya de reconocer, en sus últimos años, que había sido el primer presidente democrático de España. Esa cruel ironía, la de perder la memoria de quien construyó la memoria democrática colectiva de todo un país, conmovió profundamente a millones de españoles que jamás lo habían tratado personalmente. Hoy, más de una década después de su muerte, el nombre de Adolfo Suárez figura en avenidas, aeropuertos y colegios de toda España, un reconocimiento tardío pero merecido para un hombre que, en 1976, nadie creía capaz de estar a la altura del desafío histórico que se le presentaba. Su ejemplo permanece como un recordatorio incómodo pero necesario, que la política, cuando se ejerce con verdadera valentía, puede transformar radicalmente el destino de millones de personas, incluso cuando parte de los orígenes más inesperados. La historia de Adolfo Suárez es, en definitiva, la historia de la propia transición española, llena de contradicciones, de traiciones, de coraje inesperado y de un coste personal altísimo que muy pocos estuvieron dispuestos a reconocer mientras él todavía podía escucharlo. Un hombre que empezó siendo despreciado como un error de cálculo y terminó siendo recordado como el arquitecto silencioso de la democracia que millones de españoles, muchas veces sin saberlo, disfrutan cada día de sus vidas. Y así termina la historia de Adolfo Suárez, un hombre que ni sus mayores enemigos, ni los golpistas, ni el propio olvido lograron borrar del todo de la memoria de un país que le debe, en gran medida, la libertad que hoy da por sentada. Si esta serie sobre Adolfo Suárez te ha emocionado tanto como a mí contarla, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué personaje de la guerra civil, el franquismo o la transición te gustaría que contáramos a continuación. Comparte este vídeo con quien viva esa época y no olvide nunca de dónde venimos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia.